No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a don Feliciano Lassen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este prestigioso programa. Por favor, programa. traiga paz a este No se diga más, como ustedes como tiene el eslogan del programa. Para mí es un placer estar compareciendo ante ustedes, jóvenes con inquietudes importantes para el país, para la República Dominicana, porque están debatiendo temas puntuales de la nación. ¿Cómo ve usted este planteamiento hecho, en este caso, por esta organización, la Antigua Orden? Escuchaba en este espacio que ante la inacción, para llamarlo de alguna manera, por parte de las autoridades en este tema, una organización como esta esté haciendo un llamado, incluso esté dispuesto a tomar, vamos a llamar la justicia en sus manos. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, realmente nosotros como comunidad de fe siempre decimos que instituciones como esta o grupos que salen son como un punto de equilibrio para mantener esa importancia que tiene que tener lo que tiene que ver la parte migratoria. Sin embargo, nosotros como comunidad de fe siempre somos respetuosos porque es un tema jurídico y también humano. Sí. El tema migratorio en cuanto a lo que es en la República Dominicana, porque en todos los países hay problemas migratorios, pero la complejidad nuestra como país es muy diferente a Colombia, Venezuela, porque nosotros tenemos un tema jurídico, repito, y también humanitario, porque muchas veces cuando usted migra de este país a otro, es porque usted quiere una casa mejor o quiere comprar su casa propia, un vehículo, o mejorar su condición económica. Sin embargo, cuando el pueblo de Haití, la mayoría que cruza para este lado, es por problema humanitario de hambre. Por eso usted ve el problema de la crisis en los hospitales, crisis en la educación, crisis alimentaria, porque es un pueblo que suma o nos resta a nosotros todos esos servicios. Por eso creo que el gobierno, el Estado Dominicano, junto con las instituciones que están acreditadas para esto, deben seguir haciendo el trabajo tesonero. Como ustedes saben, el problema migratorio es un problema estructural, sistémico y cíclico. O sea, que aquí no se va a terminar ese problema. Eso va a vivir con eso. Ahora lo que tenemos que tener es autoridades responsables que mantengan el trabajo de manera sistemática, que no conviertan eso en un negocio o en un festín. Pero también hay que tener cuidado que se levanten grupos que puedan levantarse en lo que es la paz social, porque si usted se mete a un barrio, por ejemplo, a Queen o a Manhattan, a decir, allá hay gente irregulares también, o ilegales. Sí. De la ley de aquí, la 285-04, no habla de irregulares, sino ilegales. Allá también hay mucha gente ilegales. No habla de ilegales, sino de irregulares. De irregulares. De irregulares. Entonces, hay que tener cuidado cómo usted va a tramitar ese proceso y debe ser por la vía correcta jurídicamente. O sea, no podemos permitir que, por ejemplo, yo como presidente de un concilio, digo, todos los que no son cristianos en este sector de Primavera de Villamella, donde yo pastoreo, tienen que salir de aquí. Porque entonces cada uno se va a atomizar en su grupo y dice, no, los que no son católicos se van de aquí, los que no son evangélicos se van de aquí, los que no son dominicanos hay que tramitar que todo el que no esté regular en el país salga del territorio. Pero ese para mí es el tema. Pero ese es un rol. La legalidad, o sea, negar la migración, satanizar la migración, es absurdo. El ser humano todo el tiempo ha migrado. De hecho, se dice que América entera se pobló por la migración de ciudadanos de Mongolia, de esa zona, a través del estrecho de Bering. Eso es desde que el mundo es mundo. Claro. Ahora bien, desde que existen fronteras, es decir, límites, reglas y leyes, todo ciudadano que traspase una frontera debe tener documentos por un tema básico. Usted necesita una identidad para vivir, para recibir servicios, para pagar impuestos, para pagar condenas, para pedir derechos, hay que tener una identidad. Y el gravísimo problema de Haití, que no sucede con la migración de otros países, exacto, incluyéndonos a nosotros los dominicanos cuando migramos, es que vienen sin documentos. No tienen, o sea, usted como ciudadano haitiano comete un acto delictivo y no hay dónde ir a buscarlo a usted. Mira. No se sabe quién es usted, ni la edad que usted tiene. O sea, no se sabe nada de usted, porque el Estado haitiano, son el problema de la República Dominicana, aunque sufrimos las consecuencias, no provee a sus ciudadanos de documentos en una inmensa mayoría. Y eso es un grave problema. Eso es un peligro realmente para la República Dominicana y para la paz social del país. Los políticos dominicanos han sido muy irresponsables con esa situación porque todos han tenido una deuda, una cuota de responsabilidad porque no hicieron el trabajo que tenían que hacer y por eso hoy tenemos una migración desbordante. Los políticos y los militares. Incontrolable. Los políticos y los militares que están llamados aquí hay grupos políticos, militares y ONG que se dedican solamente a granjear
esos ilegales para hacer negocio. Entonces, eso es un problema tremendo que tenemos como país y ahora mismo usted sale a las calles, como se queja mucha gente, sabemos que hay barrios que usted puede contar que hay más inmigrantes que dominicanos. Sí. Entonces, ¿Usted sabe cuántos asentamientos haitianos hay en nuestro país? Se calculan más de 400. No, pero yo creo que hay más. ¿Ay? Aquí hay más Pues me asentamientos de ahí, quedé claro corta que sí. en mis Ahí estamos cortos. Realmente es un desafío muy fuerte que tenemos. Por eso yo creo que las autoridades deben hacer un trabajo serio y responsable para evitar que más grupos, porque fíjese el apoyo que tiene la antigua orden, porque la mayoría de los dominicanos están conscientes del problema que corremos nosotros y en 10 años nosotros podemos ser sustituidos completamente. Esto se ha jugado como carta política. Muchas veces también los políticos en momentos de certamen electoral levantan un discurso en contra de la migración, pero finalmente ellos no hacen muchas cosas para que eso se resuelva el problema. Y sobre todo un país, como decía la colega, de que un país que no tiene control ni tiene orden de aquel lado, porque no tiene autoridades, entonces es peor cada día. Porque déjame decirle que la cosa está a la deriva, allí no hay servicio, no hay protección, no hay alimentación, no hay garantía de nada. Entonces este pueblo se ve un pueblo como si fuera un país desarrollado. Obviamente nosotros somos mucho mejor que otros países de la región. Entonces eso nos pone en una situación muy difícil. Y la comunidad, ustedes no tienen reportes, reciben reportes de pastores o de la comunidad evangélica allí en Haití para tener de buena fuente, porque ese es otro tema. Las informaciones de lo que pasa allá, aquí nos enteramos una semana después porque ni siquiera hay una correlación de noticias, porque hasta eso está en desbandada en Haití. ¿Ustedes no tienen reportes de la iglesia como tal, de la situación real de Haití? No tenemos ese reporte fehaciente que podemos decir 100%, porque como tú dices, todos los sistemas ya están como secuestrados o no existen los canales correctos, creíbles. Y allí hay una gran masa de comunidad cristiana allí de aquel lado. Sin embargo, parece que fue muy pasiva y se dejó arropar de los males que hay allí. Entonces ellos no tienen tanta vocería como en otros países. Entonces, eso es bien compleja realmente, que debe ser preocupante para los dominicanos. Sobre todo para los que no tenemos dónde vivir. Porque hay gente aquí que tiene una élite que puede salir del país en cualquier momento, pero nosotros estamos condenados a vivir en nuestro territorio, en nuestro país. Entonces, por eso hay que defender la soberanía, defender nuestra dominicanidad, pero con el respeto que amerita esto, obviamente. Entonces, el gobierno no puede permitir que tampoco haya una sublevación y un ataque feroz con cualquier grupo, no solamente haitianos. Obviamente, la mayoría son del pueblo haitiano, pero aquí hay una migración de todas partes, a ese de tránsito, obviamente, porque pasan de tránsito por el país. Ahora, la preocupación nuestra, todo el mundo lo sabe, que es el pueblo haitiano, porque hay una frontera muy porosa, que lo sacan en la noche de aquí, lo dejan allá en la piña, devuelven para atrás y se convierte en un trasiego de negocio. Y eso es peligroso, ¿no? Y le agregaría yo un vacío institucional de autoridades que o no dan abasto, o se benefician, o no están al tanto de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, ahora mismo yo creo que es tan grande la migración que hay aquí que las autoridades están dando poco basto, porque cuando usted sale a diferentes partes de Montecristi, de Jabón, Elia Piña, no, pero no se vaya lejos, los barrios de aquí, usted va a Los Praditos y eso es Jesús. Y entonces también los militares hasta se cansan, porque los que están en el chequeo a veces te paran un vehículo, me meten la cabeza y a veces no paran ninguno. Entonces, cuando yo paso así, dice, pues yo puedo estar lleno de haitianos o de otros ciudadanos. Entonces, es un desafío que tenemos como país. Yo pienso que debe ser un compromiso de todos, pero los que tienen la autoridad son los que tienen hacer cumplir la ley, porque nosotros podemos levantarnos, si no queremos aquí, pero ya es una cosa que viene la parte jurídica, la parte humanitaria, los organismos internacionales que están vigilantes sobre cualquier cosita que pase en el país para acabar con la República Dominicana, porque esos son de las ONG que viven vigilantes, que han negociado por años sobre lo que tiene que ver la migración en la República Dominicana. Feliciano, ayer el Partido Revolucionario Moderno celebró 11 años de su fundación. A pesar de que, o a propósito de que son liderazgos religiosos también lo que usted representa, pues ¿cómo ve el sistema político de partidos en general en la República Dominicana? Entre los tres partidos principales, me imagino que ustedes le prestan mucha atención a ese tema. Bueno, claro, nosotros no solamente estamos pendientes de la parte religiosa porque somos parte del país, de la parte de vida. Nosotros nos preocupa un poco el sistema de partido político, ya sobre todo el deterioro que hay a nivel general, global, de la región. En la República Dominicana todavía nosotros gozamos de estabilidad democrática y de paz social. Sin embargo, eso puede perderse en cualquier momento si no hay una responsabilidad seria de los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué digo esto? Porque la gente se está cansando porque es un sistema ruleta. Hoy viene uno, mañana viene el otro y hacen casi lo mismo todo. Entonces, cuando tú estás gobernando, el que está esperando que le entreguen la cancha a él para batear,
le echa la culpa de lo que está pasando y lo que ha pasado al que está gobernando, pero mañana te desplazan a ti, vienen ellos y hacen lo mismo. Entonces, eso es un problema que va desencantando a la gente y va desconectando a la gente, y ya vemos los resultados que hay de la gente que no participa en el sistema electoral, que aún es un derecho constitucional de que los dominicanos participemos en los días de votaciones. Sin embargo, hay una abstención, porque la gente está perdiendo la credibilidad en los sistemas políticos. Sin embargo, es un error. Tenemos que fortalecer todas las instituciones, tanto los religiosos, los empresarios, los sindicatos y también los partidos políticos deben ser serios para no perder esa fortaleza democrática y paz social que tenemos, porque eso fue lo que pasó en el pueblo de Haití, que la gente perdió la confianza en ese sistema. Entonces vemos que se convierte en un país invivible. Entonces, tenemos que ser un poquito más responsables los partidos políticos, repito, con el recurso que manejan, que no es de ellos, sino que del pueblo dominicano. Por ejemplo, cuando usted ve las celebraciones que hacen los partidos políticos, todo, especialmente cuando están gobernando, que tienen la prerrogativa de manejar el presupuesto, hacen lo que les da la gana con ellos y ponen el dinero donde ellos quieren ponerlo. Usted ve el festín que hacen los partidos políticos para celebración, su aniversario, su asunto, se gasta un recurso tremendo. Y yo me imagino que no todos los partidos políticos tienen la fuerza para hacer esa celebración. Entonces, yo pienso que eso debe ir cambiando para que la gente sea un poquito más madura y pueda ver con más luz la situación de los partidos políticos, porque se necesitan los partidos políticos. Yo estoy en contra de que me hablan en contra del sistema político, porque se necesita cada día fortalecerlo. Ahora, hay que llamarlo a que sean serios y responsables en su accionar para que la gente no pierda la confianza y la credibilidad que ha tenido el sistema aquí en la República Dominicana. Luciano, ya habíamos cambiado el tema, pero a mí me faltó hacerte una pregunta sobre el tema de Haití. Entiendo que ustedes participaron en las mesas temáticas que se coordinaron en el CES. En el CES, sí. Ajá. ¿Podrías darnos, ya conversamos, incluso creo, si todo sale bien, esperemos que esta semana esté con nosotros el viceministro Alexis Jiménez, quien viene a darnos el estatus de cómo va eso, a propósito de tu comentario, de Chalup. Pero, independientemente de lo que diga el gobierno, ¿qué nos puede contar del proceso en esas mesas? Lo que se discutió, cuáles fueron las propuestas concretas que hubo, independientemente del sector que lo haya propuesto. Y si conoces alguna de las conclusiones de esas mesas que todavía nosotros no conocemos. Mira, todavía realmente se quedó pendiente de que don Toribio, junto al equipo, iba a presentar el informe final al pueblo dominicano, porque en esa mesa salieron varias cosas a relucir, como ustedes saben, de mecanizar la mano de obra haitiana, regularizar algunos de ellos, y muchas cosas que hay muchos grupos con intereses encontrados allí. Sin embargo, eso todavía no está muy definido. Creo que ya el gobierno recientemente tiró un decreto para darle seguimiento a esas políticas que se discutieron allí en esas mesas. Yo también soy parte del observatorio que le da seguimiento a las 15 medidas que el presidente lanzó, ahí junto con don Miguel Franjul, que dirige y preside el observatorio. En el día pasado tiramos ya una página web que está instalada en INTE para que los ciudadanos hagan su denuncia y se integren. Sin embargo, ese observatorio, en cuanto me respecta a nosotros, no tiene ningún tipo de autoridad, sino de observar las políticas que se están llevando a cabo, las 15 medidas. ¿Y qué han observado? Bueno, realmente nosotros fuimos a la frontera, nos llegamos allá, vimos que los metros del muro que se anunciaron, se licitó, se dio el primer picazo. Tenemos ahora que regresar a ver a qué altura van los 13 kilómetros que se licitaron allí. Fuimos a las maternidades, ahí en ese momento no había presencia de mucha parturienta haitiana. En los hospitales, cuando fuimos a maternidad de la Altagracia y de Domina, había muy mínima presencia. Sin embargo, ustedes saben que hay muchos que tienen su recurso económico, se lo envían y van a las clínicas también, que no podemos cerrar los ojos y decir, ya no están tan vacíos los hospitales porque ellos se van a otros lugares. Sin embargo, nosotros vimos ese perímetro que hicimos, se estaban cumpliendo las 15 medidas. Ahora tenemos que seguir revisando porque es un problema que, como le digo, es cíclico, estructural y sistémico. No se termina porque usted haga una jornada de un mes o de un año. Eso hay que mantenerlo tesorenamente y responsablemente. Pero realmente hay una voluntad de algunos grupos de que se respete nuestra soberanía. Nosotros como comunidad evangélica siempre estamos llamando al respeto y al debido proceso. Sin embargo, lo primero que somos dominicanos. Claro. Y queremos tener un país que tenga paz y que tenga democracia, y que todo lo que se organice en el país sea bajo el orden. Nosotros estamos en contra no solamente, repito, de los haitianos. Cuando había un problema con la parte china, también los chinos tienen que estar regularizados, los japoneses, los guatemaltecos, los mexicanos, todo. Sin embargo, la mayoría, seguimos diciendo que la mayoría son de pueblo haitiano por la complejidad y también el contexto histórico de la República Dominicana es diferente a otros países. Cuando nos dicen a nosotros, todos los países tienen fronteras, sí, eso lo sabemos. Ahora, el contexto histórico de la República Dominicana es diferente a otros países. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos, ser vigilantes
y hacer las cosas como hay que hacerlas según lo dice la ley. La situación de la iglesia, de las iglesias como tal, el pasado fin de semana se dio un reportaje en el que se hablaba del concordato, que cada cierto tiempo reluce y sale el apoyo que institucionalmente da el gobierno dominicano a solamente una fracción religiosa. Sin embargo, deja desamparada a todas las demás. ¿Cuál es la posición de la iglesia evangélica referente al concordato? Mira, lo primero que para nosotros el concordato no es ya ningún problema, porque cada sector se gana su espacio. Nosotros hasta nos conviene no estar pendiente solamente de la vida del Estado dominicano, porque entonces tú te conviertes en una institución parasitaria cuando tú dependes solamente del Estado dominicano. Debe ser una institución autosostenible que también puede invertir en la realización social y con su gasto también pueda colaborar. Ahora, obviamente, nosotros recibimos del Estado dominicano no la misma partida que recibe la Iglesia Católica, obviamente. Sin embargo, nosotros no estamos en contra del concordato, porque el concordato es algo que beneficia muchas veces nuestro clima religioso. Con esta ideología que hay nueva ahora mismo y la Constitución 2010 que habla de un Estado laico, bajo el concordato no es posible eso, porque entonces es un Estado confesional. Entonces, por eso nosotros no atacamos el concordato. Creo que cada institución tiene su historia, ha hecho su trabajo. El trabajo que hace la Iglesia Católica es innegable. Obviamente, recibe mucho más recursos que la iglesia evangélica, pero que cualquier otra iglesia. Que cualquier institución. Que se supone que es la que más creyentes tienen. Sí, ¿no? Y cuando tú haces un perímetro por las catedrales que tienen solamente mantenimiento de una catedral de eso cuesta un dineral. Eso no podemos cerrar los ojos con eso ni ser mezquinos en eso. Entonces, a veces la gente solamente ve el número, pero cuando un Estado o un gobierno da 100 millones a una institución como esta, ya haya invertido 800. Entonces, las iglesias tienen tanto, ella como nosotros, tenemos programas permanentes que no dependen si el gobierno tiene recursos o no tiene recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos ruta alimentaria. Pero usted sí está de acuerdo, creo que algo de eso hablaba también el reportaje de Nuria, en que esos recursos tienen que ser fiscalizados. Yo estoy de acuerdo. O sea, no puede ser que el Estado los entregue y como que ya hagan lo que ustedes quieran. Tienen que estar fiscalizados. Deben estar fiscalizados y debe rendirse cuenta. Incluso yo dije en ese reportaje que la ley 122, donde estamos en la iglesia evangélica, la ley 122-05 y su decreto 40-08 especifica bien claro que tú tienes que, el 80% de ese recurso que el Estado te da debe estar impactado en el proyecto que tú dijiste que va a llevar a cabo y el 20% en gastos administrativos. O sea, no puede ser así a lo suelto, tienes 100 millones y tú no sabes de dónde lo tiraron, qué hicieron con ellos, ¿no? Tú tienes que rendir cuentas sobre eso y ser serio sobre esa rendición de cuentas, obviamente, porque entonces si no se convierte en un Estado fallido, porque si todo el mundo, todos los grupos quieren que se dé dinero sin rendición de cuentas, entonces ¿quién va a rendir cuentas? ¿Dónde vamos a llegar? Entonces sí, estamos de acuerdo con eso. Feliciano, obviamente. República Dominicana siempre ha sido un país muy religioso. Católico, evangélico, cristiano, cualquiera de las, ¿cómo se le dice? La creencia, ¿no? La ideología. De las creencias. ¿Ustedes tienen data de si en los últimos tiempos eso ha disminuido? O sea, las nuevas generaciones se mantienen apegados a alguna fe o eso ha ido, como han ido cambiando todas las cosas, ¿verdad? La gente ha ido despegándose, sobre todo la gente joven, de lo que es la religión. Y además me gustaría saber, no sé si tienen la data, en proporción entre evangélicos y católicos. Mira, nosotros ahora mismo no tenemos esa data 100% segura, pero sí hablamos de un 28% de la comunidad evangélica en el país. 28-29% ya es evangélico. Obviamente la Iglesia Católica todavía sigue un número alto, porque como usted ha dicho, cuando usted le pregunta casi de 100 dominicanos, el 90% es religioso y la mayoría son católicos. Por ejemplo, en mi caso, mi papá y mi mamá son carismáticos de la Iglesia Católica y yo soy evangélico. Entonces siempre en la familia hay un balance de aquel lado mucho mayor. Sin embargo, en cuanto a lo que eso ha aumentado, porque según va creciendo la población, también crecen los grupos y las estadísticas. Sin embargo, lo que la calidad no es igual. La calidad de la creencia de la gente no está igual que antes, porque hay una desconexión de la parte sagrada. Hay una nueva generación que no cree en nada y por eso ustedes ven los desórdenes que se arman en los barrios, en los lugares y una inobservancia de la ley y el respeto a las autoridades, porque ya la creencia no es igual que antes. Antes un joven, aunque no sabía de qué iglesia se creía por miedo o por convicción. Bueno, realmente mi abuela me hablaba de un Dios
y ella tenía la Virgen de Santa Clara, la Virgen de Altagracia, y ella me hablaba de Dios, yo no sabía de qué me estaba hablando, pero por lo menos tenía respeto a esto, porque no había ese temor de que tú tenías que ser cristiano obligado o católico obligado. Sin embargo, la gente era más sensible que ahora. Ahora con la globalización eso ha cambiado bastante porque hay mucha cultura, la parte también turística que viene aquí en la República Dominicana, como ustedes ven, que la balanza del turismo es importante en un país, en todos los países. Sin embargo, eso trae sus cosas positivas y negativas. ¿Y el conocimiento influye en el tema de que la gente crea más o menos? Claro, el conocimiento también vale mucho. Hay gente que te decía una cosa a ti antes, tú no cuestionabas eso. Pero yo que soy pastor de muchos años, yo antes digo, ven acá, pero ahora me cuestionan tanto ahora que a veces hasta uno se incomoda. Dice, ¿por qué estos jóvenes salen con cosas a uno que antes no le preguntaban a uno? Ahora hay que explicar a la gente por qué. ¿Por qué yo no debo eso? ¿Por qué no debo tocar esto? Entonces ya hay que tener un conocimiento más acabado. Obviamente eso influye mucho, el conocimiento. Y como te digo, lo que es la globalización, porque la gente hace sus tours, sus simposios y hacen comparaciones de un país a otro. Y yo fui a tal sitio, no es igual que aquí. Entonces eso es un desafío grande que tiene la iglesia sobre también la IA. ¿Cómo explicar la fe en estos entornos? En este contexto. Sí. Y también la inteligencia artificial está acabando con muchos sectores. ¿En serio? Claro que ¿Cómo sí, porque impacta la gente inteligencia entra artificial a la fe? Pero la gente entra a Google o a la IA, le pregunta, dame un mensaje de amor o un mensaje pastoral para el domingo y se lo tira. Y la gente no estudia. La gente no escudriña. Vamos a hablar de eso. La gente no escudriña realmente. Y entonces ya eso tiene toda la información que a veces no son correctas, pero yo veo que gente que consulta hasta para los médicos por ahí. O sea, que yo me duele la cabeza. que yo puedo sustituir un pastor con la IA. Bueno, se quiere sustituir, pero nunca será igual, porque la calidad no será igual. No, pero ahora, hay gente que sí, yo he tenido discusiones con gente que me ha llevado de fuera, que la esposa discutiendo con el esposo, eso no se puede. Y él dice que sí se puede. Tú vas a el mensaje y predicarlo ahí. No. Tú lo vas a hacer, lo vas a leer vacío, pero no es lo mismo una persona nato que tiene conocimiento, que tú buscas los libros en tu escritorio y que busque un comentario, por ejemplo, de Marcus Henry, que busque el diccionario evangélico, que busque un libro teológico, que haga una comparación de la Biblia, Dios habla hoy, la Nueva Jerusalén, la Reina Valera. Digo, pero mire, la iglesia evangélica tiene un reto importante. Alex dice bromeando, yo pudiera sustituir un pastor evangélico, pero la iglesia evangélica se enfrenta a que si mañana Alex dice, bueno, lo veo muy emocionado, me voy a buscar un dinero, voy a utilizar el caso más extremo, Feliciano. Me voy a buscar un dinero, voy a poner una iglesia evangélica, la semana que viene desmantelo un salón de mi casa, pongo silla plástica en mi marquesina y digo que ese es el templo de los barrios. Y Alex la semana que viene puede decir que es pastor evangélico. ¿Cómo ustedes están enfrentando eso? La irregularidad y pudiendo quizá pues evitar que esos falsos pastores, porque no hay una intrusismo. Y aproveche de decir si usted cree que yo puedo ser pastor evangélico. Bueno, cualquiera de nosotros, si cumple con el llamado y la preparación, lo puede hacer. Sin embargo, ese es un desafío que tiene la iglesia evangélica. Sí. De que cualquiera se levanta y se autodomina, se unge y hace un carnet y dice que es ministro o apóstol. Ese es un desafío que tenemos, una realidad realmente que a nosotros nos preocupa bastante. Sin embargo, ¿cómo nosotros lo desmontamos? Bueno, diciéndole a la gente cuál es el perfil de un hombre de Dios. Que la Biblia lo dice, que eso no es nada nuevo. Sin embargo, la gente con el entretenimiento, la psicología y la manipulación y la gente queriendo hacer negocio, pero eso no es nuevo. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán hombres ávaros, amadores de sí mismo y de ganancia deshonesta. Entonces, por eso vemos mucha gente. Bueno, ellos no son negociantes, pero hay mucha gente que se enganchan a negocio. Incluso yo he visto gente haciéndole propuesta a otros. Mira, vamos a poner una iglesia allí porque parece que eso da dinero. Oiga. Sin ningún conocimiento de causa y de campo y sin ninguna espiritualidad. Por eso yo digo, hay un grupo de gente desconectado de lo sagrado, hablando en nombre de Dios, y eso es peligroso porque los 10 mandamientos hablan que hay de aquellos que tomen el nombre de Dios en vano. Aquí somos 4 hombres, incluyéndolo usted, pero sacándolo usted en esta pregunta, ¿usted ve hombres de Dios aquí? Yo veo hombres, para mí, hombres y mujeres de Dios que están conmigo aquí hoy, claro que sí. Todos. Porque ustedes aportan, no dijo todo, ¿no? Ustedes aportan cosas buenas al país y a su familia. Pero diga que todos. No todos los que estamos aquí, incluyendo las mujeres. Entrando en el entretenimiento evangélico, hay ciertas luchas que se dan a través de las redes sociales. Bueno, ellos dicen que son representantes de Dios, que son evangélicos, pero los otros días vimos un enfrentamiento con Marta Candela, que estuvo con nosotros. No, pero que eso es parte de... ¿Cuál es la posición frente a este tipo de espectáculos que posiblemente de mal gusto? Porque con la misma boca que bendicen y que hablan de Dios y que mencionan a Dios,
por el otro lado viven maldiciendo y que maldito y que tú eres esto y que si yo cuánto. Ese no es el espíritu de la iglesia evangélica. No, ese ni es el espíritu y no es lo que dice la Biblia, porque dice la Biblia en Santiago que tú no puedes, de una sola pluma no puede salir agua dulce, agua salada, o agua tibia, agua caliente. Entonces, el perfil de una iglesia evangélica no es maldecir a nadie, sino que la bendición no es nuestra, sino de Dios. Y esa rivalidad entre hermanos y entre personas tampoco es buena. Por eso nosotros criticamos a los políticos cuando hacen eso, o cualquier sindicato que lo haga, igualmente que los religiosos. No es correcto, no es adecuado, ni es prudente, ni ético hacer ese tipo de cosas. Y en cuanto a la señora que me preguntaste, realmente lo que hay que admirar a una persona que al lado de ella pega la chispa y el ánimo que tiene esa señora. Entonces cualquiera que quiera opacar o tener la pobreza, porque ella realmente usted ve viuda de ella de 45,000. Yo no tengo eso, pero es una gracia que tampoco va a durar toda la vida. Además, pero que también ayuda hay que con esa gente joven, con esa gente que... Como la gente está sumergido en depresión, en tristeza, que llega una persona alegre. Usted dice, ¿qué tiene esta señora que tiene esa alegría tan grande? Eso levanta el ánimo. No hay que criticarla. Es la única que pone a Alex a cantar alabanza. No hay que criticarla. Lo que hay que... Si hay algo inapropiado de manera personal, usted se acerca y mire tal cosa, pero no critique a una señora como esa, porque esa puede ser mi mamá. Señor, te quiero ver. Que a propósito, si mañana eres pastor, Marta Candela fue la que inició ese llamado de Dios en ti. Yo recibí el mensaje a través de Marta Candela la semana pasada. Y sobre todo algo que admiro de ella es la humildad, como ella se ha mantenido, y el respeto que ha mantenido. Una persona que no le falte respeto a nadie y se ha mantenido en su mismo lugar. Yo la veo en el Parque Riquillo los lunes, yo la he visto varias veces y allí se mantiene como normal. Qué bien. Una pregunta. ¿Hay maneras o hay elementos que pueda tener cualquier persona que no conozca mucho de la religión, pero que pudiera interesarle el tema, en cómo identificar un pastor correcto de otro que pueda estar tratando de usurpar? Claro que hay manera y sobre todo no tiene que tener mucho conocimiento religioso. La gente se da cuenta inmediatamente hasta en el perfil de una persona cuando lo ve que tiene cierto tigueraje y que busca alguna alternativa que no es correcta. Y la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. El comportamiento de una persona que busca a Dios se conoce a la legua, como decía mi abuela, que conocía el cojo sentado. Entonces, cuando usted va a una iglesia, lo primero que usted tiene que ver, cuál es el perfil del mensaje que se está predicando allí. Porque usted va a iglesia que lo primero que usted cuando entra a la puerta, usted sabe que lo que hay es una manipulación económica. Ya ahí el interés no es el alma de la persona, sino el beneficio económico. Entonces, las iglesias tienen sus gastos económicos, gastos operativos, porque las iglesias que son serias ni se roban la luz, aquí lo digo en este precioso programa, ni se roban el agua, y si están en un local rentado tienen que pagarlo mensualmente. Entonces, pero el perfil nuestro y el móvil nuestro no es hacer dinero con la gente, ni manipular a la gente. He conocido de casos donde hay personas que me han dicho, pero a mí me estafaron en una iglesia, me atracaron prácticamente. Desde que usted ve de hecho, hay dos acciones como esta, usted tiene que salir corriendo pero rápido y pararse en el lugar que usted se sienta seguro. Y la Biblia dice cuáles son las características de los hombres de los últimos tiempos: hombres ávaros, hombres impetuosos, hombres engañadores de sí mismos, hombres que se gustan ellos mismos. Y usted ve la fanfarria de mucha gente que no se parecen al que predicaba, que era Cristo, que es el dueño del mundo. Por eso Cristo, cuando la gente llegaba cerca de él, que quería seguir con él, decía, mira, lo que te voy a decir, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, porque el líder, la autenticidad no es la ropa, no es el traje, no es la riqueza. Lo primero que hay que ser es una persona de servicio y de humildad. Vocación. Y de vocación. Pero hay gente que lo que tienen es tener el brillo, tener el buen carro, que no es pecado. No lo abrazan porque tienen en una mano el verifón. Exactamente. Entonces, eso es peligroso, pero la gente ya está conociendo bastante. Cuando va a un barrio, se da cuenta cuáles son los líderes de vocación, porque se conocen realmente. El pastor que usted me mencionó, Ezequiel Molina, un pastor que tiene 62 años llevando la batalla de la fe. Claro. Un hombre con un testimonio, una familia, sistemáticamente todo el mundo lo conoce. Ahora, cuando llega una iglesia nueva a un barrio, que pone un anfiteatro con aire, alfombra, buenos equipos, usted tiene que decir, ¿cuál es el concilio? Si está en un concilio, si está organizado, si está bajo la ley, porque hay iglesias que son ilegales, porque no pertenecen a la ley 122 de 05, mucho menos son católicas, porque las iglesias católicas son reconocidas, porque eso es la ventaja de la iglesia católica, que nadie puede tener una diócesis o pertenecer a una iglesia. No, este católico no. Usted para decir que tiene una iglesia, si es católico, tiene que sujetarse al episcopado dominicano, hasta para tener un grupo. Claro. Mi papá y mi mamá son de un grupo católico y si no está autorizado por el episcopado no puede seguir operando. Si lo hacen sublevado. Entonces tienen que cambiar el nombre a ese grupo. Entonces
esa es la desventaja que tú me preguntaste de la iglesia evangélica, que cualquiera ahora sale de este programa. Yo voy por una iglesia en Sánchez Piantini, que ahí se ve que hay dinero. y pastores como mi amigo, tengo que decirlo, mi amigo Ricky Hell, que es pastor y es comediante de stand-up. Bueno, lo que pasa es que hay gente que a veces llegan a una vocación y no se desconectan completamente de esa vida que tenían antes, y también es una forma de quizá ellos cómo atraer su público. Porque, por ejemplo, el público que va a la congregación nuestra no es el público que va a ese tipo de iglesia. Otros compañeros que hay colegas que tienen otra forma de llamar a la gente, sobre todo si mantienen el estándar y la seriedad en la predicación de la palabra, no hay problema con eso. El problema es cuando se coge como una chercha y se cualquieriza el evangelio y las iglesias, ¿no? Le llega el llamado espiritual a las personas de maneras distintas por vías diferentes. ¿Hay un estándar? Dios tiene la misma voz. Debe haber un estándar porque hay un solo Dios y una sola voz. No me refiero a la manera de llegar. No, lo que pasa es que la gente usa su propio camino para llegar muchas veces sin ningún llamado. Y ese es el peligro que estamos teniendo hoy día, de que mucha gente sin el estándar o el llamado directo espiritual llega solamente porque dice, yo quiero ser pastor. Yo he tenido miembros así que han dicho, yo el año que viene tengo que tener una iglesia. Ahora, eso no permanece con el tiempo. Por eso usted ve los escándalos de pastores que están presos, por ejemplo, uno de los Alcarrizos, otro de Higüey. Pero y el llamado del creyente, por ejemplo, pensando en eso mismo que planteaba Jorge, un amigo suyo que es pastor, pero también hace stand-up comedy. Esa gente que va ahí, duro en las dos carreras, que va detrás de un momento de risa en un lugar, esa es una forma de que llegue el llamado a esas personas. Sí, esa es una forma porque... A través de la música, a través de... O sea, sí, a través de la predicación, a través de un testimonio, por ejemplo, a través de un cántico. Puede que no me llegue igual que a Jorge o que a Máximo o que a Alex. O sea, cada uno tendrá su manera de atracción. De llegar a un acceso más fácil. Sí, claro que sí. Eso Además, son formas, pero a Ale no le va a llegar. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de justicia y de pecado. Incluso cualquier persona que lo esté escuchando ahora mismo puede ser tocado por una palabra que uno de ustedes diga y que yo diga también. Y que entienda que tiene un vacío existencial, porque todo el ser humano tiene un vacío existencial, no importa que sea funcionario, no importa que tenga lo que tenga, hasta los religiosos, sino también conectados con Dios, llega un momento de un vacío existencial que de algo hay que llenarlo. Por eso la gente hace lo que hace, por eso yo no juzgo a la gente que hace la barbarie que comete, porque es presencia de un vacío existencial. Hay gente que se cree más grande que otro, sí. Y hay gente que se creen que tienen todo ya controlado. Sin embargo, el que tiene a Dios en su corazón sabe que todo es temporal y que somos pasajeros en esta tierra, y que nosotros, aunque tengamos lo que tengamos, un día vamos a dar de ser. Sí, la corrupción, Lancen, ya que usted entró en ese tema, es algo que viene, es inherente y uno como ser humano tiene que luchar contra eso, o la persona se va convirtiendo por un contexto social en corrupto. Mira, la corrupción es un problema genético, yo creo, del ser humano. Lo que frena eso es el temor a Dios y el Espíritu Santo que te dice no haga esto ni cometa esto. Y sobre todo cuando tú entiendes que tú eres temporal en la tierra, que no podrás, la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. O sea, yo puedo hacer 10 años algo y siempre va a salir a la luz. O sea, por eso ya no se puede decir, no, es que los latinoamericanos o los dominicanos son corruptos. Pero cuando usted ve casos que están pasando, que son gente que no son de aquí, parece que la corrupción está en el ser humano, porque eso es parte de la maldad que opera en el ser humano. Por tanto, para usted tener ese freno, yo hablo de integridad, porque la integridad es aquello que tú haces correcto aunque nadie te ve, pero para eso tú tienes que tener una comunicación y conectado con lo sagrado. El que está desconectado de lo sagrado, obviamente va a cometer barbarie siempre y diario. Eso no quiere decir que nosotros que estamos en la iglesia no vamos a cometer un día un desliz. Se puede cometer porque somos seres humanos. El que no lo comete se convierte ya en una máquina. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos que estar siempre vigilantes de esos antivalores que quieren arroparnos, que cada día son más, y usted tener su mente bien puesta. Obviamente, todo depende del contexto que tú estés, cómo te criaron a ti, los valores que te inculcaron a ti. Porque, por ejemplo, mi abuela siempre me decía, mi papá me dijo antes de morirse, que antes de coger lo ajeno, que comieran tierra. Entonces, a mí eso se me queda toda la vida. Entonces, es muy bueno los principios ahora que tú consigues en el seno de tu hogar, porque por muchas cosas que tú quieras hacer, hay gente que han sido funcionarios públicos y mueren pobres, no tienen nada. Sí, es correcto. Por ejemplo, el doctor Juan Bo, por ejemplo, Juan Bo en un apartamentico que no dejó nada. Balaguer que lo dio todo. Bueno. Entonces, pusieron, ellos personalmente, aunque su gente de su lado hacían de todo, pero ellos muchas veces no presentaron esa autenticidad. Entonces, porque dicen que el presidente Fernández no tiene mucho. Él tiene amigos ricos. Tiene amigos ricos, que él no tiene riqueza. Exacto. No, y otros tienen riqueza porque trabajando, el que trabaja tiene que tener riqueza. Claro. Pero le estoy diciendo es de la forma, de los principios y los valores, pero cada día los valores están un poquito más deteriorados y hay que seguir trabajando y fomentando desde los medios de comunicación, desde las iglesias, desde los grupos que tienen
compromiso con la social, trabajando para que los valores sean más en la República Dominicana. Hace rato mencionabas lo de Piantini. ¿Hay iglesias en Piantini? Sí, sí, aquí, sí. Bueno, aquí mismo cerca de ustedes hay. Sí. ¿En la calle El Retiro hay alguna? Ahí sería bueno. No, pero hay iglesias, yo le puedo recomendar esa iglesia cerca aquí, que hay iglesias cerca. Usted no me tiene que No, cruzar es que pie. él quiere poner una, No, pero ahí no. No. Aquí hay una. No relaje Aquí con hay, no puede ser que si Dios lo llama, lo capacita y lo pule bien, él puede ser un buen Pero bien pastor. pulido, sí. Yo podría ser un buen pastor. Eso sí, sería una iglesia humilde porque no hay con qué. Bueno, sería- Gracias, Feliciano. Sí, por no, estar gracias, con nosotros. Feliciano. No, Se nos gracias a fue el ustedes y a tiempo. aprender su programa. No se diga más entonces. No se diga más. Así mismo, amigos, ha sido el amigo presidente del CODE, Feliciano Lassen, con nosotros. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.